Muy buenas tardes, licenciado Guillermo. Soy el licenciado José Alfredo Martínez Chávez, egresado del Instituto Tecnológico de Tuxtepec, Oaxaca. Actualmente laboro en la empresa Bimbo en el área de recursos humanos. Hoy me presento a darles una conferencia del tema de la comunicación, así como también en el ámbito empresarial. La comunicación. Como definición de la comunicación, se dice que es el intercambio de información que se produce entre dos o más individuos con el objetivo de aportar información y recibirla. En este proceso intervienen un emisor y un receptor, además del mensaje que se pone de manifiesto. La comunicación es vital para que exista un buen entendimiento entre las personas. Es un buen proceso en el cual se intercambian opiniones, datos o información sobre un tema determinado. La comunicación sabemos que la utilizamos en todo momento, en cualquier circunstancia, en este caso en el trabajo, en las empresas, para que exista un buen ordenamiento de la comunicación es vital para que haya más que nada un entendimiento entre las personas que elaboran, así como el jefe y sus colaboradores. ¿Cuál es el objetivo de la comunicación? Los seres humanos necesitan comunicarse para expresar lo que sienten, organizarse en sociedad, preguntar, resolver sus dudas y llegar a acuerdos eficaces. Además, la comunicación se puede poner en práctica a través de un lenguaje verbal y también un no verbal. Si se opta por la primera opción, la comunicación se manifiesta a través del lenguaje hablado. Por el contrario, la comunicación no verbal se basa en gestos o se fundamenta en el lenguaje corporal. Como bien lo dije, el lenguaje verbal, tanto como el no verbal, son dos situaciones que se ocupan habitualmente en una empresa. El lenguaje verbal, el que se opta por la manifestación del lenguaje hablado, la mayoría de las personas pues siempre lo ocupan en todo momento para dar ciertas indicaciones, ya sea el jefe a los trabajadores. En el caso del no verbal, muchas personas manifiestan su lenguaje corporal para situar diferentes situaciones en personas diferentes. Las funciones de la comunicación. Entre las funciones principales de la comunicación se destacan las siguientes. Función presentativa. Esta función se da cuando se informa de manera objetiva a un hecho determinado o una noticia. Esta función tiene pues dicho momento determinado en el que pues se da a conocer alguna noticia en la que ya sea el jefe o la persona que manda en esa empresa da a conocer un tipo de información a sus colaboradores para que ellos puedan realizar este tipo de actividad, ya sea una reunión, una junta de trabajo, una plática acerca de las actividades que se van a estar laborando, entre otras más. La siguiente es la función emotiva. Cuando se expresan sentimientos o emociones, se habla de comunicación emotiva y la función es transmitir esa amalgama de estados emocionales que existen. Este tipo de función de comunicación se basa más que nada en los sentimientos de las personas que expresan cuando se habla de acerca de transmitir un cierto mensaje a ciertas personas que van a realizar algún tipo de actividad. En estos casos se ve mucho lo de emplear los estados emocionales que existen en ese momento en cuanto a ciertas circunstancias que se vaya presentando en la empresa de manera espontánea. La siguiente es la función apelativa. Se produce cuando el objetivo es llamar la atención del receptor o generar en cierta influencia, como por ejemplo cuando se le manda que realice unas tareas pendientes. En este caso, por así decirlo, el jefe ordena a sus colaboradores a que realicen tareas que no se han
han logrado en el tiempo que se ha establecido. Esta función apelativa, como lo dice el ejemplo, son tareas que han llevado tiempo y que no se han podido realizar por X motivo o cualquier situación que se haya presentado en esa empresa. Sin embargo, esta función siempre va a llegar a una cierta influencia a generar de lo que ya estaba pendiente para poder realizarlo en ese mismo momento. La siguiente es la función de contacto. Todos los mensajes que tienen como objetivo iniciar una conversación, reanudarla o interrumpirla en un momento determinado tienen esta función. Esta función pues más que nada con el simple objetivo de que en cualquier momento se pueda iniciar una conversación de algún tema de que ya haya pasado o simplemente volver a reanudar ese tema que en algún momento se interrumpió o quedó inconcluso el tema, pero se puede volver a tocar el tema de conversación cuando exista ese momento determinado en la que va a surgir esa función, porque en algún momento tiene que pasar esa situación y por ende tienen que volver a tocar el tema para volver a estar en contacto con esa situación y poder resolver cualquier problema que se presente en ese momento y así resolver todos los objetivos determinados en ese momento que es lo importante en esta función. La siguiente función es la metalingüística, que dice que es aquella que explica los códigos y usos de las normas de una lengua para ponerla en práctica de manera correcta. Pues como aquí lo menciona, estos códigos pues explican más con sus usos y las normas que hay en cuanto al lenguaje para hablar de manera correcta. Es decir, yo si estoy en una junta tengo que usar mi metalingüística para poder entablar una buena conversación con mis colaboradores o en este caso hablar de manera correcta para que se logre entender la situación. En este caso nosotros tenemos que tener en práctica esa lengua para que sea más que nada entendible el mensaje, porque muchas veces los mensajes no se dan a entender como uno lo requiere que entienda el personal o cualquier tipo de situación. Por eso es muy importante hablar de manera correcta en cuanto a esta función, porque pues nos ayuda en todo momento y es mejor porque quedan establecidos los estándares que nosotros estamos por brindarle a esas personas, y en este caso se da a entender un objetivo de pues más que nada el principal objetivo para poder lograr nuestra práctica, nuestro lenguaje y entre otras cosas. La función poética se centra en la parte estética del mensaje. Suele utilizarse en el aspecto literario también en el ámbito de la publicidad. Esta función también es muy importante porque se centra en el tipo de mensaje que se está brindando. Suele utilizarse en el aspecto, como lo dice aquí, suele utilizarse en el aspecto literario. Esto quiere decir que pues en algunas ocasiones tienen que leer de cierto relato, cierto texto, cierto tipo de información que pues en el ámbito poético tiene que ser bien entendible el mensaje, porque tiene que centrarse en lo que está dando, en lo que se está dando a conocer. En el ámbito de la publicidad es igual, porque el mensaje tiene que ser muy claro en cuanto al tipo de público o al tipo de al tipo de persona que se esté brindando ese tipo de información. Tiene que ser de manera clara y entendible para que ese tipo de personas logre entender el tipo de mensaje que nosotros queremos brindarle en ese tipo de aspecto. ¿Qué elementos intervienen en el proceso de comunicación? Para que la comunicación se lleve a cabo de manera eficaz es necesario que intervengan una serie de elementos. Entre estos que les voy a presentar son los principales que hay. El emisor. El emisor es aquel que emite un mensaje cuyo objetivo es transmitir o informar sobre un tema correcto.
Como este ejemplo, en este mismo momento yo estoy siendo el emisor. ¿Por qué? Porque yo estoy dando una conferencia. Ejemplo, estoy dando un tipo de mensaje, un tipo de comunicación, un tipo de información en la que yo le estoy brindando a ciertas personas. En este caso, alumnos del instituto, o cualquier otro tipo de persona, pero yo en este caso estoy dando la conferencia. Por ende, yo en mi situación me encuentro sería el emisor. Receptor es el individuo encargado de recibir esa información y datos que emite el emisor. Como por ejemplo aquí el receptor serían los alumnos que estén escuchando esta conferencia, tanto como el maestro y todos los que se encuentran en el aula escuchando este tipo de información que yo como emisor les estoy brindando para un buen entendimiento en este tema que es la comunicación. El mensaje es la información, los datos que transmite el emisor para que lleguen al receptor de forma óptima. Es imprescindible que el receptor entienda este contenido para que la comunicación sea fluida y eficaz. El mensaje es este tipo de información, como por ejemplo yo les estoy brindando información acerca de la comunicación, les estoy transmitiendo un mensaje cuyo objetivo es que ustedes logren de optarlo de manera óptica para que esta comunicación que está viendo aquí sea muy fluida, eficaz y se logre un buen entendimiento en diferentes aspectos de pues que se logre entender más que nada lo que transmite el emisor hacia el receptor y pues se logre entablar una comunicación de manera excelente. El siguiente es el canal. Es el lugar por donde se transmite el mensaje. Existen múltiples canales por donde se puede transmitir la información, por ejemplo, internet, medios de comunicación o dispositivos móviles. Más que nada es el tipo de distribución en donde el mensaje, que es la información, será enviada hacia diferentes personas por diferentes medios, como por ejemplo el internet hoy en día es un tipo de canal que todos utilizan para enviar cualquier tipo de mensaje, cualquier tipo de publicidad, cualquier tipo de información. Es un medio en el que ahorita es el más popular de todos porque dicho medio es muy utilizado por diferentes personas desde a corta edad hacia edades más grandes y a cualquier tipo de persona. Los medios de comunicación se basan ahora más que nada en dispositivos móviles. Ahorita casi ya no vemos los anuncios pegados, las cartulinas con información o cualquier tipo de información que antes se veía mucho porque hoy en día el internet, los medios de comunicación, así como los dispositivos móviles, vinieron a entablar ese tipo de tecnología en donde ciertos tipos de canales de información se dan menos a conocer ahora como lo es ahorita en los medios de comunicación que se ve más en la actualidad y han venido a optar en este tipo de tecnología. El siguiente es el código. Se trata de un elemento importante para que se comprenda fácilmente el mensaje y haya entendimiento entre el emisor y el receptor. El código lo conforman datos y reglas que comparten ambos para comprender la información. Este código pues es muy importante porque pues se comprende fácilmente, se tiene que comprender fácilmente lo que va transmitido en el mensaje que nosotros queremos dar a cualquier tipo de información, en el que pues como bien lo dice aquí el emisor y el receptor tienen que entender muy bien el tipo de mensaje que se da a conocer para que pues se conformen todos los datos que se entre ambos para que puedan comprender cualquier tipo de información que se les proporcione. Como siguiente son las características de la comunicación. Las principales características de la comunicación son las siguientes. Es impredecible para el buen entendimiento entre las personas. Sirve para exponer dudas, resolverlas o informarse sobre hechos relevantes que están sucediendo. Las características de la comunicación, como bien lo dice, es un buen de entendimiento para esas personas. Es bueno de
Optar por ello porque pues aquí exponen dudas, se resuelven, se informan y se basan en los hechos más relevantes que van sucediendo conforme se va dando la comunicación. Tenemos los roles que intercambian continuamente. Aquí, por ejemplo, en una conversación, el emisor y el receptor pueden intercambiar sus papeles en cualquier momento, porque el emisor que le está dando un tipo de información hacia el receptor puede de variar, porque el receptor quizá tenga un mensaje o una opinión en cualquier en cualquier momento, o depende de la situación, intercambian papeles en el que el emisor se vuelve receptor y el receptor se vuelve emisor. Esto influye esto suele pasar en los debates, cuando uno y el otro se dan a conocer diferentes tipos de información en los que, por ejemplo, están debatiendo algún tema o cualquier tipo de situación en el que existen opiniones de ambas personas, entre otras cosas. La siguiente es: mejora la organización social. Las personas que forman parte de las comunidades y sociedades utilizan la comunicación para establecer acuerdos, reglas y normas para vivir de forma organizada y respetuosa. Aquí pues entra más que nada tener muy organizado todo lo que se va a comunicar, a plantear entre las sociedades, para que se puedan establecer bien los acuerdos y las reglas para poder tener una buena comunicación organizada y respetuosa más que nada. Ejemplos de la comunicación. A la hora de comunicarnos existen muchas formas y ejemplos. Estos son algunos de los destacados. Una entrevista de trabajo en una empresa. Sabemos que una entrevista para una empresa, para buscar algún tipo de empleo, tenemos que entablar 100% la comunicación, es vital, porque el entrevistado tiene que tener una buena comunicación fluida entre esos, optar bien de que el mensaje sea claro para que la empresa pueda entenderlos de diferente forma. En un debate político entre distintos candidatos que exponen sus ideas políticas, aquí se utilizan muchas opiniones, entre esas lleva a que se tiene que entablar una comunicación pues influye muchas veces un cambio de papeles de entre el receptor y el emisor, porque ambas personas dan sus puntos de vista para poder entablar un tema. La llamada telefónica entre dos amigos. La llamada telefónica es 100% comunicativa, porque las personas utilizan su lenguaje verbal para poder entablar una comunicación de forma adecuada y entendible. La comunicación empresarial. Aquí ya entramos más en el ámbito de la empresa. La comunicación empresarial, nos comunicamos de diferentes formas a lo largo del día. Hay muchas formas de hacerlo. La comunicación empresarial se define como la manera de interactuar hablada o escrita que se realiza entre la gente que forma la empresa y se clasifica bueno, aquí la comunicación empresarial es vital, es de suma importancia en una empresa, porque muchas personas, desde que entran hasta que salen, tiene que haber una comunicación para que exista una buena organización y un buen control. Se clasifican en la comunicación interna, que dice que tiene lugar dentro de las organizaciones y fluye de diferentes direcciones. Fluye hacia abajo, hacia arriba y horizontalmente, es decir, desde los puestos más pequeños hasta los puestos más grandes. La comunicación interna se da solamente dentro de la empresa, en la que fluye de diferentes formas. Tanto del gerente puede dar órdenes al al que le sigue del siguiente nivel, hasta lograr llegar al de bajo más nivel en la empresa. Esta comunicación se da de ese tipo de forma, de esa manera, perdón. La comunicación comercial o externa incluye interacciones entre organizaciones y el entorno externo. Por ejemplo, una organización puede comunicarse con miembros del público, como clientes actuales y potenciales, y con otras organizaciones como proveedores, oficinas gubernamentales y los medios de comunicación. Aquí, por ejemplo, es en una empresa en donde los clientes tienen que llegar a preguntar por un producto o tienen que llegar a resolver alguna duda. Las personas de la empresa interactúan con ese tipo de persona, perdón, con ese tipo de persona externa, en la que entablan un tipo de comunicación.
La comunicación empresarial puede tomar la forma de interacción oral y a través de conversaciones y reuniones, ya sea en otra persona, en línea o por trabajo. Aquí esta comunicación se da a través de, pues como aquí lo dice, conversaciones y reuniones en la que tienen que entablar un tipo de conversación, ya sea una entrevista de trabajo, una entrevista acerca de la empresa, entre otras cosas. Principios claves de la comunicación empresarial. Comprende a tu audiencia. Aquí es muy importante entablar una buena comunicación porque si vamos a dar una conferencia o simplemente una reunión, tenemos que comprender bien a las personas que les vamos a dar ese tipo de mensaje, que el mensaje sea muy entendible y pues logren captar lo que uno les va a proporcionar. Lucha por la claridad. Para ser efectivo, tu mensaje debe ser claro. Siempre debemos de entablar un buen tipo de conversación clara para que logre ser entendida y el receptor logre entender de manera clara todo el tipo de mensaje que uno pueda brindarles. Comprende el texto de tu comunicación. Al comunicarte con fines comerciales debes conocer la cultura de tu organización y de cada departamento o organización externa con la que te comunicas. Aquí tenemos que comprender el tipo de información que se está dando, depende de tu contexto. Depende que si es algo de situación grave o una situación que se presente algún problema, tienes que saber bien lo que vas a comunicar para que las personas te logren entender de manera pues clara. Ten un propósito claro en tu mente. Ten un propósito claro en tu mente. La razón principal para comunicarse en un contexto empresarial es lograr un propósito específico. Selecciona el medio más apropiado. La comunicación puede llevarse a cabo a través de una variedad de medios: reuniones, correos electrónicos, llamadas telefónicas. Adapta el lenguaje a tu audiencia. Cualquier área de la actividad humana tiene su vocabulario técnico asociado, que es entendido por las personas que participan regularmente en ese tipo de actividad. Pues como conclusión, podemos decir que la comunicación es muy esencial en cualquier tipo de actividad que se presente, siendo uno de los factores impredecibles para que ésta funcione y se desarrolle adecuadamente. Cualquier actividad humana se desarrolla a través de la comunicación. Las propias organizaciones, a medida que se han hecho más complejas y diversificado su radio de actuación, han entendido que la comunicación en la empresa constituye uno de los elementos más importantes para su propio desarrollo. La comunicación siento que es la principal función para poder llevar cualquier tipo de situación en alguna empresa. Por eso es muy importante siempre poder entablar una buena comunicación que nos ayude a llegar a nuestro objetivo y que más que nada siempre el mensaje sea entendible en cualquier tipo de situación. Y con eso sería todo por